En el episodio anterior estuvimos con un hombre agotado, debajo de un enebro, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Elías estaba destruido porque había hecho todo lo que Dios le había pedido y sin embargo nada había cambiado. Para él la realidad seguía siendo la misma. Su colapso nacía del cansancio, del celo, de la sensación de estar completamente solo. Hoy vamos a encontrarnos con otro hombre y en un punto con la misma escena, alguien sentado bajo la sombra de una planta deseando morir. Pero si te digo que la razón de fondo es completamente distinta, capaz te sorprende. Elías quería morir porque la gente no cambió. Este hombre, el que vamos a conocer hoy, va a querer morir porque la gente sí cambió. Elías se sintió solo porque parecía que nadie más servía a Dios. Este hombre, el de hoy, se va a enojar muchísimo porque Dios decidió tener misericordia de personas a las que él consideraba absolutamente indignas de ella. Te presento a Jonás. Quizás ya conoces algo de su historia. El pez, la tormenta, Nínive. Es de esas historias bíblicas que hasta quienes no leen la Biblia conocen, aunque sea de nombre o al pasar. Hoy vamos a quedarnos no en la superficie de el hombre que estuvo adentro del pez. Hoy vamos a ir un poquito más profundo. Y te adelanto algo. Es muy probable que en algún momento de este episodio dejemos de hablar de Jonás y empecemos a hablar de nosotros. Mi nombre es Adriana Correa y te doy la bienvenida a este episodio, el número 13 de Desde la Palabra. Hoy vamos a hablar de Jonás, el profeta que no quería que Dios fuera tan bueno. Antes de abrir la Biblia, quiero que hagamos juntos un ejercicio. Pensa por un segundo en la imagen que tenés de alguien elegido por Dios. Un profeta, un pastor, un apóstol, un ministro, alguien consagrado, alguien con una vocación de servicio evidente. ¿Qué imaginás? Probablemente algo parecido a integridad, firmeza, obediencia. Alguien que escucha a Dios y va y hace lo que Dios dicta en su corazón. Y sin embargo, cuando abrimos la Escritura, no encontramos esa figura pulcra e impecable con la que solemos soñar o que idealizamos. Encontramos personas reales, personas con fe y con miedo, que obedecen y que también se rebelan, que aman a Dios profundamente y que en algún momento se enojan con Él. David, Elías en episodios anteriores y hoy quizás el caso más extremo de todos, un profeta al que Dios le da una misión clarísima y que hace exactamente lo contrario. Dios le dice, anda para este lugar, y él se va para el lado opuesto. Hay algo casi infantil en esa escena. Te voy a confesar algo, a mí me genera una ternura particular. Quizás porque quien tiene en su vida un niño pequeño reconoce enseguida esa imagen. Alguien que se ofusca, que quiere hacer las cosas a su manera, que se planta y se va exactamente para el otro lado. Y Dios
Mientras tanto, no le da la espalda, no lo suelta. Así que te propongo algo para hoy. Escuchemos primero a Jonás con esa mirada, casi con simpatía, casi con humor, y dejemos que más adelante esa mirada nos transforme un poco. Te invito a escuchar la palabra de Dios en Jonás 1. Estamos utilizando la edición Reina Valera 1960. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para entender esta huida, necesitamos entender a dónde lo estaban enviando. Nínive era la capital del imperio asirio, y Asiria, para Israel, no era simplemente otro pueblo, era la potencia militar más temida y más cruel de la región. Un imperio conocido por su brutalidad extrema contra los pueblos que conquistaba. Para un profeta hebreo,
que Dios lo mandara a predicar a Nínive no era una tarea incómoda entre tantas, era casi impensable. Era ir a hablarle de arrepentimiento al enemigo que representaba una amenaza existencial para su propia patria. Y acá aparece algo que el texto nos va a confirmar más adelante en el capítulo 4, con las propias palabras de Jonás. Él no huyó por miedo a fracasar. Esto es importante. Jonás huyó porque sospechaba que iba a tener éxito. Jonás sabía que Dios es, como él mismo lo va a decir después, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y no quería que esa misericordia llegara hasta Nínive. Prefería que Nínive fuera destruida antes que perdonada. Así que no compró un pasaje cualquiera, compró un pasaje hacia Tarsis, el punto que encontró más lejano posible. Volvamos a esto para verlo bien. Dios le dice, anda a este lugar. Jonás no solamente se demora, elige ir deliberadamente en dirección opuesta. No es que se demora, no es que duda, elige deliberadamente la dirección contraria. Jonás se embarca hacia esa dirección opuesta y en esa dirección lo más lejos posible. Y hay algo en esa escena que conviene no pasar por alto. Mientras los marineros luchan por sus vidas en medio de la tormenta, mientras cada uno clama a su Dios, mientras arrojan la carga al mar para aligerar la nave, Jonás está profundamente dormido en el fondo del barco, ajeno, como desconectado, mientras el caos que él mismo desató sacude a todos los que están a su alrededor. Acá aparece algo que va a atravesar todo este episodio. La huida de Jonás no se queda encerrada dentro de Jonás, pone en riesgo a otras personas. Los marineros, gente que no tenía nada que ver con su llamado ni con su decisión. Esos marineros terminan luchando por sus vidas por causa de la resistencia de un solo hombre a hacer lo que Dios le pidió. ¿Qué sucede cuando nuestra resistencia a Dios no queda encerrada dentro de nosotros y termina afectando también a quienes están alrededor? Es una pregunta que vamos a dejar sembrada. Ya volveremos a ella. Y sin embargo, con todo esto, hay una presencia constante que es fácil no ver si nos quedamos solamente en la anécdota del pez. Dios está en la tormenta. Dios está cuando los marineros echan suertes. Dios está cuando Jonás confiesa quién es y de quién huye. Dios está cuando lo arrojan al mar. Y Dios está sobre todo en ese detalle que el texto anota casi de pasada, en el último versículo del capítulo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No leamos esto solamente como el rescate milagroso de una aventura, leámoslo como lo que realmente es, la persistencia de Dios. Jonás huye de Dios, pero Dios no huye de Jonás. No lo abandona en la tormenta, no lo abandona en el mar, no le dice, ya que decidiste desobedecer, hasta acá llegamos. Al contrario, prepara incluso en el medio del caos que Jonás mismo provocó, la manera de sostenerlo con vida. Esta es una idea que me gustaría que mantuvieras presente durante todo este episodio y que la guardes desde ahora. La misericordia de Dios hacia Jonás no depende de que Jonás se esté comportando bien. Dios no solamente acompaña al hombre cuando obedece,
también trabaja con él en medio de su propia contradicción. Vamos a continuar con la palabra, porque dentro del pez algo empieza a cambiar en Jonás. Escuchemos su oración. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hay algo hermoso en esta oración. Fíjate que no es una oración de arrepentimiento por haber huido de Nínive. Jonás no dice: perdóname, Señor, voy a ir a predicar. Lo que encontramos es la oración de un hombre que se sabe al borde de la muerte y que reconoce que solamente Dios puede sacarlo de ahí. Es real, es profunda, está tejida casi verso por verso con ecos de los salmos. La imagen de las ondas y las olas recuerda al Salmo 42, el clamor desde la angustia evoca al Salmo 18 y al Salmo 130, el descender a lo profundo y ser sostenido igual, que resuena con el Salmo 69, el Salmo 107, el Salmo 139. Jonás, el hombre que huye, es también el hombre que cuando no le queda nada más, vuelve a dirigirse a Dios. Y hay una frase casi al final de la oración que merece quedarse resonando. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás todavía no lo sabe, pero está a punto de convertirse él mismo en alguien que va a intentar abandonar la misericordia, no la suya, la de Dios hacia otros. Y al final del capítulo, ese versículo tan breve y tan contundente: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás vuelve a tierra firme. Jonás vuelve a estar disponible. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios no le dice a Jonás: ya que huiste, busco a otro. No lo descarta. No cierra el llamado por la desobediencia. Vuelve a decirle exactamente lo mismo que le había dicho la primera vez: levántate y ve a Nínive. Dios vuelve a llamar. No porque la huida haya sido correcta, no porque no haya tenido consecuencias. Los marineros estuvieron a punto de morir. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un pez.
hubo consecuencias y fueron reales, pero el fracaso de Jonás no cancela su llamado. ¿Qué hacemos nosotros con las segundas oportunidades que Dios nos ofrece? ¿Qué hacemos cuando Dios vuelve a pedirnos exactamente aquello de lo que intentamos escapar? Es una pregunta que probablemente cada uno de nosotros pueda responder con un nombre propio, con una situación concreta, con una tarea de la que huimos alguna vez. Sigamos con Jonás. Escuchemos la palabra en Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Detengámonos acá, porque antes de seguir, aquí ocurre algo importante. El mensaje de Jonás es, por decirlo de alguna manera, seco. Pocas palabras. Es un mensaje cortante. No hay una invitación a convertirse. No hay una súplica. No hay un si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Es un anuncio de juicio, sin condiciones explícitas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. El anuncio es extraordinariamente breve, seco y sin ninguna invitación explícita al arrepentimiento. Uno podría pensar que con un mensaje así lo esperable sería el rechazo o la indiferencia, incluso la burla. Y sin embargo, ocurre algo extraordinario. Nínive escucha, cree, ayuna, se humilla y se convierte. Desde el rey hasta el último habitante, incluso los animales, cilicio, ceniza, hasta los animales quedan incluidos en esa conversión colectiva. Y hagamos una pausa especial acá, porque es un punto que no queremos pasar por alto. No presentemos a Nínive solamente como los malos, a quienes Dios decide perdonar de la nada. El texto nos muestra algo mucho más concreto. Nínive escucha, Nínive se humilla, Nínive responde. Hay una transformación real, visible, que el propio Dios reconoce.
Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. El texto no nos presenta una Nínive que permanece igual mientras Dios decide ignorar su maldad. Nos muestra una Nínive que escucha, que se convierte de su mal camino, que se lamenta. Y el propio texto dice que Dios vio lo que hicieron, vio el arrepentimiento, vio la conversión, vio ese despojarse de ropas, ponerse telas ásperas, esto de cubrirse de cilicio, echarse sobre cenizas y lamentarse. Vio la transformación en todo Nínive. Así que la misión de Jonás, esa de la que tanto había querido escapar, esa que quiso evitar, funcionó. Funcionó mejor de lo que cualquier profeta podría haber imaginado. Y ahí, justo ahí, es donde esta historia da un giro que no esperábamos. Hasta acá uno podría pensar que la pregunta central del libro es: ¿Jonás va a obedecer o no lo que le dice Dios que tiene que hacer? Y ya vimos que sí, que finalmente obedeció. Fue, predicó, cortito, con palabritas cortas, secas, ásperas incluso, pero fue, predicó, Nínive se convirtió, misión cumplida. Pero resulta que el verdadero conflicto de este libro ni siquiera había empezado todavía. Porque lo que descubrimos ahora es que Jonás no estaba enojado porque la misión fracasara, estaba enojado porque la misión funcionó. Y eso nos hace cambiar la pregunta por completo. Ya no es ¿Jonás obedecerá? La pregunta es ¿qué hará Jonás cuando Dios tenga misericordia de aquellos a quienes Él considera indignos de esa misericordia? Vamos a escuchar lo que dice. Escuchemos la palabra en Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
Lo primero que llama la atención es la oración de Jonás. Vamos a volver despacio sobre esta escena, sobre este último capítulo, porque hay algo que llama la atención en esta oración. Porque, fíjate, no es una oración de gratitud por haber sido usado para salvar a toda una ciudad. Es un reclamo, es casi una acusación. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En otras palabras, yo ya sabía que ibas a hacer esto, por eso huí. Jonás no huyó por miedo a Nínive, huyó por miedo a la misericordia de Dios sobre Nínive. Y ahí aparece de su propia boca la descripción más hermosa de Dios en todo el libro: clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás conoce perfectamente el corazón de Dios y lo puede recitar de memoria. El problema no es que no sepa quién es Dios, el problema es que no quiere que Dios sea así con Nínive. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la paradoja? Jonás no se enoja porque Dios fallara, se enoja porque Dios fue demasiado bueno con quienes él considera sus enemigos. Y ahí aparece una tentación profundamente humana: querer un Dios que castiga al enemigo, que haga justicia como nosotros entendemos la justicia, que reserve su misericordia para los nuestros y su juicio para los otros, para aquellos que no consideramos los nuestros. Jonás quería que Dios actuara según su propio molde, según su estándar. Y cuando Dios no entró en ese molde, prefirió morir antes que ver a Nínive prosperar bajo la gracia de Dios. Y antes de seguir, vale la pena decir algo con claridad. Esto no es simplemente el nacionalismo de Jonás, algo lejano, propio de otra época y otro conflicto. Es una tentación que también puede estar en nosotros, en vos, en mí, en cualquiera. Cada vez que preferimos un Dios que confirme nuestros bandos antes que un Dios que ame más de lo que nosotros estamos dispuestos a amar. Esa es la trampa del despecho. Cuando la realidad no se ajusta a nuestros deseos, podemos caer en una especie de pataleta existencial donde preferimos morir, entre comillas, antes que ver a alguien que juzgamos severamente recibir lo que nosotros no estamos dispuestos a darle. Volvamos a la palabra y a lo que está sucediendo. Entonces aparece la planta. Jonás sale de la ciudad, se hace un refugio y se sienta a esperar. Quiere ver qué pasa con Nínive. Todavía tiene esperanza de que en 40 días algo cambie y el juicio caiga de todos modos. Y Dios hace crecer sobre su cabeza una calabacera, una sombra generosa que alivia su malestar. Y Jonás se alegra. De hecho, es la única alegría explícita que registra todo el libro sobre Jonás. Se alegra grandemente por la calabacera. Fíjate lo que está pasando. Jonás está sentado, cómodo, esperando el castigo de una ciudad entera. 120.000 personas, dice el texto, y los animales. Y lo único que lo hace feliz en toda la historia es una planta que le da sombra sin que él moviera un dedo. Y al otro día, Dios manda un gusano. La planta se seca y encima un viento abrasador. Jonás vuelve a desear la muerte y esta vez por una planta. Y vamos a parar para ver hacia atrás, porque
Esta escena solamente termina de entenderse si la ponemos de verdad junto a la del enebro de Elías, que estuvimos viendo en episodios pasados. No como una referencia de paso, como dos escenas hermanas que se explican una con la otra. Pensemos en los dos hombres, ¿sí? Pensemos por un lado en Elías, sentado bajo la sombra del enebro, y pensemos en Jonás. Entonces, están los dos hombres, los dos debajo de una planta, los dos pidiéndole a Dios que les quite la vida, los dos recibiendo sombra de parte de Dios, y sin embargo, dos problemas del corazón completamente distintos, casi opuestos, te diría. Elías quiere morir porque parece, él ve, él siente, él percibe que nada cambió, que nadie cambió. Está agotado física y espiritualmente, después de un esfuerzo enorme que para él no produjo el fruto que esperaba. Y entonces Dios lo alimenta, le da pan, agua, sueño, le da tiempo. Y recién después le pregunta qué hace ahí. Y lo acompaña a descubrir que no estaba tan solo como él creía. Le amplía la mirada, abre el panorama. Jonás quiere morir porque Nínive sí cambió. Jonás es testigo de la misericordia de Dios sobre un pueblo entero. Él no llega agotado de la misma manera, llega indignado. Y Dios también le da sombra, pero esta vez la sombra no busca restaurarle el cuerpo, busca exponerle el corazón. La misma imagen, un hombre bajo una planta deseando morir, y dos pedagogías completamente distintas. O sea, Dios obra de maneras diferentes, porque las heridas eran distintas. A Elías Dios lo sostiene, a Jonás Dios lo confronta. Y esto nos deja algo para llevarnos, algo muy propio de este recorrido que venimos haciendo episodio a episodio. No siempre necesitamos que Dios cambie las circunstancias, a veces necesitamos que Dios cambie la mirada con la que estamos leyendo las circunstancias. Y llega una pregunta que es central y que casi que le da nombre a todo el capítulo. ¿Tanto te enojás por la calabacera? Y Jonás sin ningún filtro le contesta a Dios, mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces Dios pronuncia la frase que es en realidad el centro de todo el libro. Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Esta pregunta tiene un matiz que puede pasar desapercibido si la escuchamos así al pasar. Dios le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? A primera vista parece una pregunta sobre la identidad del enojo, como si Dios le estuviera diciendo, estás exagerando. Pero hay algo más profundo ahí. No es solamente una cuestión de medir cuánto se enoja Jonás. Es una cuestión de legitimidad. Dios le está preguntando en el fondo, ¿te corresponde a vos esa indignación? ¿Tenés derecho de adueñarte de un juicio que no te pertenece? Volvamos a la pregunta desde esta mirada. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Es una pregunta que confronta al ego cuando se atribuye el rol de juez sobre la gracia ajena. Y quizás por eso el libro
no nos cuenta qué respondió Jonás, porque esa pregunta no era solamente para él, era y es una pregunta que trasciende el papel y que queda latiendo en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta aquí todavía podríamos estar mirando esto desde afuera. ¿Qué personaje este Jonás, no? Podemos haber pensado desde el principio. Pero llegó el momento de dejar de mirarlo desde afuera. Porque si somos honestos, todos tenemos alguna Nínive y todos en algún momento hemos tenido algo de Jonás. Alguna persona, algún grupo, alguna historia cuya restauración nos cuesta imaginar. Nuestra Nínive. Alguien de quien pensamos, ese no cambia, o esa no va a cambiar jamás, o peor todavía, alguien de quien en el fondo no queremos que cambie, porque si cambia tenemos que soltar el lugar cómodo de tener razón sobre lo mal que está esta persona. Esta palabra nos devuelve muchas preguntas. ¿Quién creemos que merece perdón? ¿Quién creemos que merece gracia? ¿Quién creemos que tiene acceso a Dios? ¿Quién creemos que puede o merece ser transformado? Y todavía más incómodo, hay personas cuya conversión nos alegraría y hay personas cuya conversión en el fondo nos incomodaría. Bajemos esto a la vida cotidiana porque no queremos que se quede en un nivel teórico. Pensemos en una persona que habla de determinada manera y automáticamente construimos un juicio acerca de su fe. O una persona que se viste de una determinada manera y decidimos sin conocerla qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios a partir de su atuendo. Alguien con tatuajes y hacemos el razonamiento casi automático: tatuaje, transgresión, persona alejada de Dios. Alguien que pertenece a otra iglesia, alguien que usa otra traducción de la Biblia, alguien que interpreta un texto de manera distinta a la nuestra, una familia cuya dinámica no responde a nuestros estándares, alguien cuya historia conocemos y usamos esa historia para definirlo permanentemente, como si no pudiera hacer otra cosa que lo peor que hizo o le pasó alguna vez. Y en cada uno de esos casos, la pregunta tiene que volver: ¿no nos estamos poniendo en el lugar de Jonás? Ahora bien, quiero ser muy cuidadosa acá porque esto se puede malentender fácilmente. No estamos diciendo que todo de lo mismo. No estamos proponiendo una fe sin discernimiento. Podemos debatir, podemos confrontar interpretaciones, podemos estudiar juntos, podemos discutir fraternalmente, señalar aquello que consideramos equivocado a la luz de la palabra. Eso también forma parte de una comunidad de fe viva. Pero hay una frontera que no debemos cruzar, y lo ideal sería que no querramos cruzar. Una cosa es debatir una idea, otra cosa muy distinta es cerrar un juicio sobre una persona. Es que no nos corresponde ocupar el lugar de juez de la salvación del otro.
En Argentina hay una expresión que se dice habitualmente a los guardias de seguridad que se ponen en la puerta de los locales de los locales bailables, ¿no? Se les dice patovica. Patovica es una persona que se para en la puerta y que decide quién entra y quién no entra al local bailable, al boliche, como decimos en Argentina. Nosotros no somos patovicas de la puerta del reino de Dios. No somos quienes deciden vos entrás, vos no. Porque cuando empieza la mirada de Jonás, se termina el encuentro fraterno. Se termina una conversación donde haya y desde la paz de Dios. Y quizás hay una capa más en todo esto, algo más profundo, que quizás sea lo más grave de todo. Nosotros podemos seguir mirando a alguien desde lo que fue, incluso cuando Dios ya está haciendo algo nuevo en esa persona. Nínive en este relato escucha, se humilla, ayuna, se arrepiente, busca misericordia y Dios responde a ese cambio real. Porque Dios ve todo, escucha todo, ve el corazón, ve la intención, ve la naturaleza y ve lo que es verdadero. Si leyéramos solamente la reputación de Nínive y no su historia completa, podríamos quedarnos con la imagen de la ciudad malvada, congelada para siempre en lo que era antes. Y acá aparece uno de los ejes más fuertes de todo este episodio, que es el problema del juicio cerrado. No es solamente que juzguemos injustamente al otro, es que mientras seguimos mirando a ese otro desde nuestro juicio anterior, podemos dejar de reconocer la obra de Dios en la vida de ese otro. La conversión, la transformación, la restauración, la gracia, el arrepentimiento, la obra silenciosa que Dios está haciendo en alguien, puede no verse, puede quedar invisibilizado, puede pasar inadvertido, mientras nosotros seguimos archivados en la versión antigua de esa persona. Y si mientras nosotros seguimos juzgando a esa persona por lo que fue, Dios ya está obrando en ella. Eso es lo verdaderamente grave. No es solamente que juzguemos mal, es que el juicio cerrado nos puede volver ciegos frente a la gracia de Dios actuando delante de nuestros propios ojos. Y ahora quiero pedirte algo. Vamos a ir a un lugar más personal. Pensá en la persona que más daño te hizo en la vida, la que más te lastimó, la que te generó más dolor. No hace falta que le pongas nombre en voz alta, solamente deja que aparezca en tu mente la persona, la situación, eso que vos sabés. A esa persona vos podés perdonarla o no. Podés orar por ella o no. Podés incluso legítimamente todavía estar procesando el daño que te hizo. Nada de esto minimiza lo que pasó. Pero ahora te pregunto, ¿qué pasaría si esa persona entregara su corazón quebrantado a Dios y Dios la perdonara? ¿Cómo te sentirías con respecto a Dios? ¿Qué pasaría con tu idea de justicia? ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Cómo mirarías a esa persona?
¿Qué parte de vos todavía necesita ser entregada en eso? No hace falta profundizar en esto ahora, solo lo vamos a dejar acá. Dejemos que nos incomode un poco. Y quiero decirte algo con mucho cuidado y con amor de Dios, porque es importante. Que Dios perdone no significa que el daño no haya existido. La misericordia de Dios no borra la realidad de lo que pasó, ni reemplaza la necesidad de reparación, ni invalida tu dolor. El daño importa, es real, merece ser reconocido, merece consecuencias. Cuando corresponde, merece justicia y reparación. Porque creo que tenemos que separar con cuidado tres cosas que solemos mezclar: el daño, la justicia o la reparación que ese daño pueda necesitar, y la gracia de Dios. Son tres cosas distintas, y las tres son reales al mismo tiempo. El daño no se discute, ocurrió y duele, y en muchos casos sigue doliendo. La justicia y la reparación tampoco desaparecen. Hay procesos, hay consecuencias, hay veces que corresponde exigir, denunciar, poner límites, buscar que se repare lo que se rompió. Nada en esta historia o en este encuentro te pide que renuncies a eso. Pero la gracia de Dios es otra cosa. Y esta es quizás la frase más incómoda de todo el episodio. La gracia de Dios no necesita nuestro permiso. Dios puede tener misericordia de alguien que nos lastimó sin que eso signifique que el daño no importó, sin que eso cancele la reparación que todavía haga falta y sin pedirnos autorización para hacerlo. La pregunta no es cómo Dios perdona, entonces lo que pasó no importa. La pregunta es otra, y es la misma que Dios le hace a Jonás. El daño importa, pero nosotros no ocupamos el lugar de Dios para determinar quién queda fuera de su gracia. Y en este punto conviene mirar a Jesús, porque Él nos muestra concretamente el corazón misericordioso de Dios que Jonás no podía tolerar y que a veces nos cuesta tolerar a nosotros cuando hay heridas muy profundas. Jesús se acercó una y otra vez a personas cuyos estándares religiosos o sociales de su tiempo no consideraban candidatas evidentes para la gracia. Se sentó a comer en la casa de Mateo, un cobrador de impuestos, junto a otros considerados pecadores públicos. Y cuando lo cuestionaron, Jesús dijo: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Lo encontramos en Mateo 9, 13. Junto con esa cita que él mismo recupera de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Se detuvo debajo de un árbol y llamó por su nombre a Zaqueo, un jefe de recaudadores despreciado por su propio pueblo, y decidió quedarse en su casa. Lo podés encontrar en Lucas 19, 1-10. Habló a solas y sin ningún prejuicio con una mujer samaritana que tenía una historia que la propia comunidad ya había juzgado. Lo trabajamos en episodios anteriores, lo encontrás en Juan 4, 1-42. Se negó a arrojar la primera piedra sobre una mujer acusada de adulterio, cuando todos a su alrededor ya tenían la sentencia lista y estaban con la piedra en la mano.
Lo encontrás en Juan 8, de 1 al 11. Contó la historia de un samaritano, precisamente un samaritano, como el ejemplo de quien actúa según el corazón de Dios frente a quienes tenían toda la formación religiosa y pasaron de largo. En Lucas 10, del 25 al 37. Y nos dejó una instrucción que todavía nos cuesta. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5, 43, 48. La lógica de Jesús tampoco es la de un club privado donde nosotros controlamos quién puede acercarse o no. Dios no elige según los parámetros humanos que solemos usar para clasificar a las personas. Y acá tengo que dejar de hablar solamente de Jonás y hablar también desde mí, porque todos tenemos una historia, todos alguna vez somos Jonás y todos también hemos sido Nínive. Todos hemos huido de algo que Dios nos pedía. Todos hemos juzgado a alguien que Dios ya estaba transformando. Todos hemos querido, aunque sea en secreto, que la misericordia de Dios tuviera un límite que coincidiera exactamente con nuestras propias heridas. Y todos, en algún momento, también fuimos esa ciudad que alguien más había dado por perdida. Alguien que necesitaba que Dios nos cerrara la puerta. Alguien que necesitaba que Dios no compartiera nuestros propios estándares de quien merece una segunda oportunidad. Es que si fuéramos puros, sin mancha y sin pecado, Jesús no habría venido a darnos la posibilidad de mediar frente al Padre por nosotros. Y si fuéramos todos íntegros, no estaríamos hoy hablando de Jonás, intentando mirar nuestro propio corazón para poder ver que todos tenemos alguna dureza que entregarle a Dios. Y antes de llegar al final, quiero que recuperemos juntos algo que quizás en medio de toda esta confrontación que nos trae la palabra, se nos haya pasado por alto. Jonás huyó, desobedeció, puso en riesgo a otros, se enojó con Dios, reclamó, cuestionó, quiso determinar quién merecía misericordia y quién no. Y aún así, Dios nunca cerró la puerta. No lo abandonó en la tormenta, no lo abandonó en el mar, no lo abandonó dentro del pez, no lo abandonó cuando se enojó, no lo abandonó cuando le reclamó casi con insolencia el derecho a morir antes que ver perdonada a Nínive. Dios siguió hablándole, siguió preguntándole, siguió confrontándolo con paciencia, siguió invitándolo a mirar. No tenemos la respuesta de Jonás. El libro termina con una pregunta de Dios que queda en el aire, sin resolución desde lo narrativo, podríamos decir. No sabemos qué hizo Jonás después, no sabemos cómo respondió. Y no vamos a inventar esa respuesta en este episodio. Ese silencio, creo, es en sí mismo parte de lo que el libro de Jonás nos quiere enseñar. Pero sí tenemos una certeza. Dios sigue esperando su respuesta. Y esa misma invitación queda abierta también para nosotros, para vos y para mí.
Que Dios nos haga una pregunta incómoda no significa que nos haya abandonado. Puede significar más bien que todavía está hablándonos. Jonás queda sin respuesta. Nosotros quedamos con la pregunta. Y Dios queda presente. Para estos días, para esta semana, te invito a guardar una pregunta en tu corazón. Una pregunta cortita. La podés encontrar en Jonás 4:4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? No como una acusación, como una invitación a examinar de dónde viene nuestra propia indignación. A preguntarnos si lo que sentimos por otro nace del celo por la justicia de Dios o de un juicio que en realidad no nos pertenece. Jonás recibió una misión que no quería cumplir y corrió en la dirección exactamente contraria. Jonás huyó de Dios, pero Dios no dejó de ir a su encuentro. En la tormenta, en el mar, dentro del pez. Jonás oró y volvió a tierra firme y recibió otra vez la misma misión. Fue a Nínive, predicó unas pocas palabras secas, sin ninguna invitación, y Nínive, para su sorpresa, se convirtió, desde el rey hasta el último habitante. Y ahí, en lugar de alegrarse, Jonás se enojó, porque descubrió que su verdadero problema nunca fue la obediencia, fue la misericordia de Dios hacia quienes él consideraba indignos de ella. Dios le dio sombra con una calabacera y después se la quitó para confrontar no su cuerpo, sino su corazón. Le mostró que tuvo lástima de una planta que no le costó nada y le preguntó si no debía Dios, con mucha más razón, tener piedad de una ciudad entera. Y el libro termina con una pregunta sin responder, porque esa pregunta ya no es solamente para Jonás, es para nosotros. Te invito a que hagamos juntos una pequeña oración. Espíritu Santo, te pedimos que vengas. Espíritu Santo, vení y compartí con nosotros este momento. Te pedimos que nos ayudes a abrir el corazón, a iluminar nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos pongas en sintonía con Dios. Ayúdanos a reconocer nuestras propias durezas, aquello que todavía no queremos soltar, eso que nos cuesta confrontar y mirar con honestidad. Ayúdanos a distinguir entre el discernimiento fraterno y el juicio cerrado sobre las personas. Espíritu Santo de Dios, traducí aquello que todavía no sabemos expresar. Y ponenos en sintonía con lo que Dios quiere mostrarnos hoy.
Jesús, Jesús, ponemos a tus pies aquellos que descubrimos en nosotros mientras recorríamos esta historia. Nuestras durezas, nuestros resentimientos, nuestros juicios, nuestros prejuicios. Ponemos delante de vos, Jesús, el deseo de castigo que a veces llevamos escondido, la necesidad de tener razón, las personas a las que todavía no podemos mirar con misericordia. Te presentamos a vos, Jesús, esos vínculos. Ponemos a tus pies las heridas que nos hacen querer decidir quién merece y quién no merece gracia. Te entregamos también nuestra propia resistencia a aceptar que Dios pueda restaurar a alguien que nos lastimó. No te pedimos solamente sentir culpa por haber juzgado, te pedimos la posibilidad concreta de cambiar nuestra manera de mirar y de actuar. Ayúdanos a elevar todo esto al Padre. Padre amado, reconocemos tu grandeza, tu amor, tu paciencia, tu cuidado. Amado Dios, reconocemos tu libertad para extender misericordia donde nosotros no la hubiéramos extendido y tu presencia constante incluso cuando huimos de vos. Acompáñanos y enséñanos, Señor, a no ocupar un lugar que no nos corresponde, a que podamos entregarte nuestros juicios cerrados, que podamos reconocer tu obra, Dios, en personas que nosotros ya habíamos descartado, que podamos aceptar tu misericordia para nosotros mismos y que podamos también pedir misericordia para quienes nos hicieron daño. Padre amado, te entregamos nuestras propias Nínive, esas personas, esos grupos, esas historias cuya restauración nos cuesta imaginar. Te pedimos conversión, restauración, reconciliación cuando sea posible. Y te entregamos aquello que nosotros no podemos producir en el corazón del otro. Te pedimos también por nuestras propias huidas, por aquello que sabemos que nos estás pidiendo y todavía estamos evitando. Danos el valor de volver a levantarnos como Jonás y aceptar la misión, aunque nos cueste, aunque no la entendamos del todo, aunque prefiriéramos que fuera distinta incluso. Y te pedimos que nos ayudes a acompañar sin condenar, a confrontar sin cerrar puertas, a ser personas que acercan a otros hacia vos y no barreras que los alejan. Señor, que nunca nos convertamos en guardianes de una puerta que vos nunca nos pediste custodiar. Que podamos ver si nos estamos convirtiendo en eso. Y que podamos ser personas que acercan a vos. Padre, recibí todo esto que hoy ponemos delante de vos.
No buscamos resolverlo todo hoy, Señor. No necesitamos tener la respuesta que ni siquiera Jonás nos dejó. Necesitamos simplemente volver a escucharte y dejar la pregunta abierta delante de vos, como quedó abierta en tu propia palabra. Que podamos discernir si ese enojo, esa amargura, ese juicio nos corresponde a nosotros. Que nuestro corazón cada vez sea más parecido a como vos nos ves y no a la naturaleza que somos. Amén. Te invitamos a que en estos días, en esta semana, puedas acercarte y leer el libro de Jonás completo, los 4 capítulos, despacio, sin apuro. Y si tenés tiempo, volvé también a 1 Reyes 19 para poder mirar el contraste entre el enebro y la calabacera, entre el agotamiento de Elías y el despecho de Jonás. Te invitamos a volver a escuchar ambos episodios aquí en nuestras listas de reproducción, en YouTube, en Spotify, en TikTok. Y cuando vuelvas a la palabra, cuando vuelvas a leer el libro de Jonás, volvé con estas preguntas. ¿De qué estoy huyendo? ¿Quién es mi Nínive? ¿Hay alguien a quien sigo mirando desde su pasado, aunque Dios ya esté haciendo algo nuevo en su vida? Y finalmente, la pregunta que el propio libro deja suspendida sin que nosotros la completemos. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? No la respondamos todavía, así rapidito, con el episodio terminando. Dejemos que esta vez la pregunta de Dios hacia Jonás quede retumbando en nuestros corazones y dejemos que esta vez la respuesta nos corresponda a nosotros. Este episodio forma parte de Desde la Palabra, una colección de podcasts, cuadernos de estudio, artículos y espacios de reflexión diseñados para acercarnos a las escrituras con fidelidad al texto y con una mirada atenta y respetuosa hacia la vida cotidiana. Esta serie, la primera de Desde la Palabra, se realiza en colaboración institucional con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. Si querés el cuaderno que acompaña a este episodio o a los episodios anteriores, podés mandarnos un mensaje privado o escribirnos a adrianacorreaguiainterior@gmail.com. También podés escribirnos para contarnos qué te parecieron nuestros episodios, si algo quedó resonando en vos, si tenés algún testimonio para compartir. Con gusto vamos a estar leyéndote y compartiéndolo. Espero que nos encontremos en nuestro próximo episodio de Desde la Palabra con Guía Interior. Hasta entonces, bendiciones.